Estimados amigos, nuestro enfoque de hoy se centrará en el tema de la economía informal. Y quizás un buen comienzo para iniciar esta conversación es definir lo que es el Producto Territorial Bruto o Producto Interno Bruto, que no es otra cosa que una magnitud que suma el valor de todos los bienes y todos los servicios que se producen o se prestan dentro de una economía durante un lapso de un año, por ejemplo. El nivel de ese Producto Territorial Bruto no nos dice otra cosa que el nivel de actividad económica que se realiza dentro de esa economía. Pues bien, no todos los bienes y todos los servicios que realmente se producen y se prestan dentro de esa economía están reflejados en ese Producto Territorial Bruto, porque existen algunas actividades económicas que se realizan al margen de lo que es las instituciones formales de la economía. Actividades económicas estas que producen bienes o prestan servicios, o a través de las cuales se producen bienes o se prestan servicios, pero que no se declaran o se reportan tan solo parcialmente. Pues bien, ese conjunto de actividades económicas que no se declaran o que se reportan parcialmente es lo que constituye precisamente la economía informal de una economía. Y las mismas o esas actividades pueden ser de muy diversos tipos. Pueden ser, por ejemplo, actividades ilegales como la producción o distribución de drogas, que obviamente están al margen de la ley y que no se reportan o no se reflejan o no aparecen explicitadas en las magnitudes del producto o en las estimaciones de producción de una economía. Pero también existen otra serie de transacciones perfectamente legales que tampoco se declaran o se declaran tan solo en forma parcial. Por ejemplo, existen las actividades domiciliarias, las actividades desarrolladas, por ejemplo, por amas de casa o por miembros de alguna familia, produciendo alimentos para la venta o ofreciendo servicios de costura, etcétera, etcétera. Esas son actividades perfectamente legales, pero que tradicionalmente no se reportan y por lo tanto ese tipo de servicios o ese tipo de producción no se refleja en el Producto Territorial Bruto y por lo tanto debe incluirse como una actividad de economía informal. Igualmente, lo que se denomina el autoempleo, es decir, el mecánico, el plomero que está temporalmente desempleado y simplemente ofrece sus servicios para realizar esporádicamente esas actividades que le son propias de su función o de su capacidad de destreza. Igualmente, las ganancias no declaradas de profesionales liberales. Un médico, por ejemplo, que tan solo declara al fisco 2/3 o 3/4 partes de lo que realmente le ingresa y deja de reportar una parte de su ingreso, esa es precisamente una actividad o una parte de la actividad de ese médico, de ese economista o de ese abogado, pues no pasa a formar o a reflejarse en el Producto Territorial Bruto y por lo tanto debe contabilizarse como economía informal. Igualmente, la producción en pequeñas plantas o en pequeñas empresas que inclusive no están ni registradas o no tienen registros como tales, sino son pequeñas unidades de producción donde trabajan 5, 7, 10 personas y que prestan un servicio o producen un determinado tipo de bien que por no estar o por no ser, digamos, instituciones registradas, la producción que allí se realiza tampoco se contabiliza. Igualmente, por ejemplo, la construcción no permisada, cuando se amplía una habitación, cuando se amplía una casa o se introducen determinadas mejoras en determinados inmuebles sin que ello esté permisado o sin que ello esté registrado, pues también pasa por debajo de la mesa, digámoslo así, no se registra como parte de la actividad económica. Y después una serie de servicios que se prestan en forma individual, como por ejemplo el taxista que maneja de noche, el taxi del amigo, del hermano o del padre que trabaja de día y esta persona lo realiza de noche, o la persona que pone a trabajar su carro privado como taxi, lo que se denominan los taxis piratas o como carro por puesto. Todas estas son actividades que constituyen producción porque o se produce un bien o se presta un servicio, pero no se reporta el mismo y por lo tanto ese conjunto, esa masa de bienes y de servicios que se producen y se prestan a través de estas actividades simplemente no aparecen en las estimaciones de Producto Territorial Bruto o Producto Interno Bruto de una economía. Estas son actividades que tradicionalmente se tienden a correlacionar con los países en vías de desarrollo porque son muy comunes en países en vías de desarrollo, en países subdesarrollados. Sin embargo, ni mucho menos puede decirse que las actividades de economía informal solamente se circunscriben a los países desarrollados
ya que en muchos países desarrollados, plenamente desarrollados, en muchos países europeos, inclusive en los Estados Unidos, etcétera, existe un nivel de actividad económica informal bastante importante. Hay, por ejemplo, estimaciones que ubican el nivel de actividad de economía informal en Italia en cerca del 40% de la producción total que se realiza dentro de esa economía. Igualmente en España y en otros países europeos se considera que ese nivel de actividad económica informal es bastante importante y por lo tanto no debe ni mucho menos tomarse como algo completamente marginal o fuera de importancia. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a analizar por qué se produce o por qué se genera este tipo de actividad de economía informal y qué consecuencias tiene la realización de este tipo de actividad en una economía. Ya volvemos. Entre las causas que explican la economía informal, la primera que podemos mencionar obviamente es la del deseo de incrementar los ingresos de una familia cuando esa actividad económica informal se realiza precisamente a nivel familiar o a nivel individual. Sin embargo, cuando esas actividades se realizan, por ejemplo, a nivel empresarial o de pequeños talleres, pequeñas empresas, etcétera, las razones pueden ser muy diversas. Por ejemplo, una razón puede ser la de tratar de disminuir los costos de producción, porque tradicionalmente en esas actividades empresariales se pagan salarios algo más bajos que los que se pagan en las instituciones formales o en las instituciones de economía formal, o también están exentas esas instituciones de pagar, por ejemplo, contribuciones para Seguro Social, contribuciones para el INSEE, mantener determinados estándares de cuentas de ahorro para los empleados, etcétera, y todo ello significa obviamente una reducción en los costos de producción de esos centros de producción marginal. Igualmente, puede ser también atractivo realizar ese tipo de actividad encubierto, ese tipo de actividad informal, porque de esa forma los propietarios de esas unidades de producción no pagan impuestos, simplemente al no declarar su actividad económica, pues tampoco declaran su ingreso y consecuentemente se ahorran el pago de impuestos al gobierno. Esto se hace particularmente crítico en aquellas economías donde se exagera lo que se denomina la presión tributaria, es decir, donde las empresas tienen que pagar un porcentaje muy elevado de sus utilidades en formas de impuestos. Específicamente en el caso de nuestro país, la última reforma que se hizo a la ley de impuestos sobre la renta determina que cualquier empresa que gane por encima de los 5 millones de bolívares pagará a razón del 50% de su utilidad bruta en forma de impuestos sobre la renta por niveles de utilidad por encima de los 5 millones de bolívares. Hoy en día, debido a los problemas inflacionarios y a las circunstancias que vive la economía venezolana, casi cualquier empresa, se puede decir, medianamente grande o grande, gana más de 5 millones de bolívares y por lo tanto, en principio, la presión tributaria a que puede estar sometida esa empresa es muy alta. Eso entonces pudiera estimular a más de un empresario relativamente pequeño o marginal a simplemente realizar su operación o su actividad económica en forma irregular, en forma informal, precisamente para evitarse, para ahorrarse el pago de ese elevado impuesto que le establece la ley. O a aquellos, inclusive, empresarios que están en situaciones de formalidad, es decir, cuyas empresas están registradas y, digamos, son empresas regulares o normales, simplemente ellos lo que hacen es declarar una utilidad menor a la que en realidad están percibiendo con la finalidad de reducir su nivel de impuesto. En ese caso, ahí se está haciendo una actividad ilegal, obviamente, pero también se está incurriendo en un tipo de actividad informal que se debería registrar como parte de la economía informal. Igualmente, otra de las cosas que puede llevar o inclinar a un empresario a trabajar en una forma irregular es el tratar de evitarse una serie de regulaciones. Cuanto mayor es la injerencia o inferencia, mejor dicho, injerencia del Estado en la actividad económica interna, a través de controles de precios muy estrictos, a través de una serie de regulaciones que se le imponen a las personas, pues simplemente esos empresarios se sienten cada vez más inclinados
a realizar sus operaciones en forma cubierta o encubierto para de esa forma evitarse la penuria que significan las regulaciones estatales cada vez más severas sobre los niveles de actividad económica que realizan. Otra de las razones que pudiera llevar a una persona o a un empresario a realizar operaciones encubierto es, por ejemplo, los estrictos controles cambiarios que pudieran existir dentro de una economía, según los cuales todos los dólares, por ejemplo, que se produzcan por concepto de exportación, tuviesen que ser vendidos al Banco Central a una tasa de cambio menos favorable que la que pudiera, por ejemplo, privar en el mercado libre o en el mercado negro, o simplemente que todos los dólares que dispone esa persona tengan que ser canalizados pues hacia esa autoridad monetaria o hacia un banco en específico. Entonces, simplemente lo que se hace es subfacturar las exportaciones, es decir, reportar exportaciones en cantidades inferiores a las que en realidad se vendieron en el exterior, con la finalidad de solamente vender una parte de los dólares que se generan de esa actividad. Eso entonces, aquella parte de las exportaciones que no se reporta, deberían entonces registrarse como una actividad de economía informal. Igualmente, si esa persona tiene que importar materias primas, bienes intermedios, productos del exterior para llevar a cabo su producción y está previendo que va a haber una devaluación o va a haber una escasez de dólares a tipo de cambio preferencial en el futuro, simplemente lo que tiende a hacer es a sobrefacturar sus importaciones, es decir, a decir yo tengo que importar mucho más de lo que en realidad necesita importar, con la finalidad de que le den una mayor cantidad de dólares y de esa forma realizar pues o cubrirse de esa eventualidad de escasez de dólares que pudiera enfrentar. Todas estas pues son actividades, unas legales pero otras ilegales, como esas de la sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones, son actividades de tipo ilegal que también deberían contabilizarse dentro de la actividad económica informal. ¿Qué consecuencias trae dentro de una economía la existencia de una situación bastante generalizada de economía informal? Bueno, las consecuencias pueden ser de dos tipos. Pueden ser consecuencias favorables o consecuencias desfavorables. Entre las consecuencias favorables se puede mencionar, por ejemplo, el hecho de que la economía informal tiende a mitigar las penurias laborales dentro de una sociedad. Si, por ejemplo, una economía está atravesando por una situación de recesión económica o de estancamiento económico, donde hay pocas posibilidades o plazas de empleo que se abren a la masa poblacional creciente que se incorpora a la fuerza laboral, pues esto obviamente se traduce en una forma tradicional en un mayor nivel de desempleo. La tasa de desempleo dentro de esa economía tiende a aumentar. En la medida en que la economía informal se generalice dentro de esa sociedad, pues ello implica que una buena parte de la población abiertamente desempleada, es decir, que no encuentra empleo en el sector formal de la economía, encuentra alguna ocupación o alguna fuente de ingreso en el sector tradicionalmente informal. Y de esta forma, entonces, esas personas, si bien a lo mejor no pueden conseguir un empleo que satisfaga plenamente sus expectativas, o que realmente utilicen una forma eficiente la destreza o la capacidad de esa persona por lo menos tiene un empleo que le genera un ingreso más o menos importante que le permite vivir. Esa es la enorme masa de población que se cataloga en el subgrupo de los subempleados, que son precisamente aquellas personas que no encuentran un empleo formal, pero que están trabajando, que prestan sus servicios en actividades que no son cónsonas con su capacidad de destreza o que reciben remuneraciones en cantidades inferiores a las que en realidad deberían recibir. Pero por lo menos pues mitiga la penuria de esa población. Un caso típico de esta situación es, por ejemplo, el que se presentaba en España hasta hace tan solo pocos años. En la economía española hubo una tasa de desempleo que rayaba en torno al 25% de la población activa, de la fuerza laboral española, año tras año. Y la gente se preguntaba por qué en España no hay presión social, por qué no se manifiesta esa condición de alto nivel de desempleo a través de manifestaciones y de presiones sociales y de disgusto social. La gran respuesta o
la respuesta que se daba a esa situación era que la economía informal en España estaba cada vez más floreciente y por lo tanto un porcentaje muy alto de esa masa poblacional incluida en ese 25% de desempleo abierto estaba empleada o subempleada en actividades informales. Igualmente, la actividad informal tiende a controlar o a limitar por lo menos el proceso de aumento de precios, inclusive a limitar la inflación. Todos ustedes que me escuchan han visto estos mercados ambulantes que ahora pululan en nuestra ciudad, en plazas, en avenidas, etcétera, donde se paran una serie de camiones llenos de alimentos que venden el producto de sus cosechas, etcétera, dentro de o a las comunidades o a los vecinos del área. Y estas, estas ventas o estos mercados ambulantes tienden a vender esos productos agrícolas a precios inferiores a los que se pueden conseguir, por ejemplo, en supermercados o en centros de expendio de alimentos formales. Pues bien, esto significa una competencia con esos centros de expendio formales como los supermercados, etcétera, y por lo tanto tienden a limitar el proceso de incremento de los precios. Igualmente, por ejemplo, las personas que hacen uso de servicios de transporte informal, pues normalmente pueden obtener esos servicios de transporte por un menor precio al que lo podrían obtener en servicios de transporte formal. Y todo esto pues tiende a limitar ese proceso expansivo de los precios, ese proceso de presión alcista en los precios. Igualmente, la economía informal o el desarrollo de la economía informal trae como consecuencia un incremento en los ingresos familiares, un complemento al ingreso familiar, cosa que es por demás importante en el momento en que los ingresos familiares que proceden de las actividades formales o del empleo de miembros de esa familia en actividades de economía formal simplemente no alcanzan o simplemente son muy limitados. Entonces esto lleva pues a la ama de casa a prestar sus servicios en estas actividades que ya decíamos, en servicios domiciliarios o a prestar sus servicios como costurera o para arreglar ropa en un momento dado, etcétera, y eso complementa el ingreso familiar, elevando por lo tanto el poder adquisitivo de esa población. Sin embargo, todas estas son las consecuencias las consecuencias positivas que trae la economía informal, pero no todo es positivo en la economía informal. Vamos a cumplir unos compromisos y al regreso vamos a analizar cuáles son las consecuencias negativas que trae la economía informal dentro de una economía tanto desarrollada como en vías de desarrollo. Ya volvemos. La generalización de la economía informal trae una serie de consecuencias positivas, pero también de consecuencias negativas. Entre estas últimas, entre las consecuencias negativas, se pueden, por ejemplo, mencionar las siguientes. Cuanto más generalizada sea la economía informal, pues tanto más limitado tiende a ser las posibilidades de captación de ingresos por la vía de cobro de impuestos que tiene el gobierno de una economía o el sector público de una economía. Y en consecuencia eso puede llevar al sector público o puede traer como consecuencia que el sector público o que el gobierno se vea cada vez más limitado de poder implantar políticas económicas tendentes, por ejemplo, a estimular el nivel de actividad económica a través de un incremento del gasto. Ante la limitación incluso de ese cobro de impuestos, eso puede llevar a los gobernantes o a las autoridades económicas de esa economía a incrementar las tasas impositivas con la esperanza de que esas mayores tasas de impositivas generen una mayor captación de impuestos y la elevación a su vez de esas tasas impositivas entonces tiende a su vez a estimular aún más la aparición y generalización de actividades de economía informal, por lo que entonces se crea pues un círculo vicioso bastante pernicioso dentro de esa economía. Igualmente, en una economía, por ejemplo, donde existan controles de cambios o severas limitaciones en las posibilidades de generación de divisas, porque las exportaciones de esa economía son limitadas, pues cuanto más generalizada sea la economía informal, tanto mayor tienden a ser las posibilidades de captación de divisas de parte del Banco Central, porque los que exportan dentro de actividades informales, por ejemplo, realizando actividades de contrabando, de extracción, etcétera,
pues simplemente lo que hacen es quedarse con esos dólares y no vendérselos al Banco Central. Esto entonces reduce las posibilidades de importación dentro de esa economía y al reducirse esas posibilidades de importación, ello trae como consecuencia probablemente el reforzamiento, el hacer aún más estrictos los controles de cambios, buscando incrementar la captación de divisas por parte del Banco Central y estimulándose así nuevamente la generalización de actividades de economía informal. También tradicionalmente dentro de estas actividades de economía informal, las condiciones laborales tienden a ser peores para el trabajador que en las actividades formales, porque tradicionalmente a ese trabajador se le paga un menor salario, no se respetan los salarios mínimos, no se le dan todas las condiciones, por ejemplo, de vacaciones que establece la ley, ni se le dan vacaciones con la periodicidad que establece la ley, ni se le dan una serie de beneficios sociales que pueda percibir ese trabajador. En consecuencia, el trabajador tradicionalmente ve afectado, ve mermadas sus condiciones laborales en el sector informal. Igualmente, la productividad en el sector formal tiende a verse afectada en la medida en que se generalice un sector informal. ¿Por qué? Esto es así porque tradicionalmente mucha gente que está empleada en sectores formales o en entidades formales, a su vez complementan o pretenden complementar su nivel de ingreso en horas fuera, en horas extralaborales, con trabajos del sector informal. Por lo tanto, es una gente que trabaja 8 horas en su empleo regular, en su empleo formal, y luego sale de ahí para trabajar 4 o 5 horas adicionales. La carga de trabajo, por lo tanto, es sustancialmente elevada, y entonces estas personas tienden a distribuir, digámoslo así, el grado de eficacia, el grado de agotamiento, el grado de concentración de su empleo para poder, pues, prestar o poder trabajar 12 o 14 horas al día. En consecuencia, ese trabajador durante las 8 horas que está empleado o prestando sus servicios en el sector formal tiende a ser menos productivo que si solamente se limitase a realizar esa actividad laboral. Igualmente, tiende a surgir dentro de estas economías una deslealtad laboral, porque en la medida en que se generalizan las actividades informales, tenemos entonces al mecánico que presta sus servicios en una empresa formal durante 8 horas, pero en la medida en que va visitando a los clientes de esa empresa formal para solucionarle problemas, arreglarla, cualquier maquinaria que se echa a perder en el hogar, le dice al ama de casa: si usted me llama en los fines de semana, yo puedo venir y arreglarle esto por una fracción de lo que le cobra la economía formal, y por lo tanto surge un proceso de deslealtad laboral hacia el sector formal o hacia el empleador del sector formal. Igualmente, surgen una serie de distorsiones en las medidas de política económica, porque en la medida en que el gobierno, las autoridades económicas solamente tengan acceso a la información de lo que se genera o a lo que se realiza en la actividad económica formal, si dentro de esa actividad económica formal, por ejemplo, los precios tienden a mostrar una tendencia alcista bastante pronunciada, entonces eso puede llevar a las autoridades económicas de ese país a implantar unos controles de precios bastante estrictos, sin tomar en consideración que a lo mejor la proliferación de actividades informales hace que el precio a que se tenga acceso para adquirir determinados bienes o determinados servicios tienda a ser sustancialmente menor que el que solamente se realiza en la actividad formal, y por lo tanto que se tiendan a distorsionar, que se tiendan a tomar una serie de medidas de política económica distorsionadas o exageradas. Todas estas consecuencias, digamos, de tipo negativas, son las que llevan a pensar, bueno, ¿qué habría que hacer para tratar de eliminar o tratar de reducir a un mínimo posible la actividad económica informal y que buena parte, o en un caso hipotético, en un caso pues ideal, la totalidad de la actividad informal se transforme en actividad formal? Bueno, la reducción o la disminución de ese nivel de actividad informal se podría lograr si se dan una serie de condiciones dentro de esa economía, como por ejemplo son definiciones de reglas de juego económicas perfectamente claras, conocidas por todo el mundo, no cambiantes, perdurables en el tiempo, que lleven pues a los miembros de una sociedad a pensar que ellos no tienen por qué encubrirse, que ellos no tienen por qué realizar operaciones encubierto,
porque las reglas de juego para ellos son aceptables y saben anticipadamente que esas reglas de juego no van a variar en el tiempo. En segundo término, es fundamental el establecimiento de una presión fiscal razonable, justificada, no exagerada, donde simplemente sea una presión fiscal aceptada por toda la población, sabiendo que lo que se le va a cobrar o lo que esa población tiene que pagar de impuestos es una cantidad perfectamente razonable, que entonces esto no estimule a una persona o a un empresario a realizar o a poner a su empresa a trabajar en el sector informal, simplemente porque esté dispuesto a realizar el pago de esta presión fiscal sin mayores inconvenientes. Sin embargo, si se pretende exagerar el porcentaje de las utilidades que tiene que destinarse al pago de impuestos, pues eso cada vez hace más propicia más propicio el medio para que ese empresario entonces tienda a orientar su actividad hacia la actividad informal. Igualmente, es muy conveniente mejorar las condiciones de trabajo dentro del sector formal, para que entonces el trabajador no se sienta inclinado a ir a buscar un complemento a su ingreso, un complemento a su ingreso, pues para mejorar su condición de vida en el sector informal. Y finalmente es necesario que el sector formal, el sector gubernamental, tenga unos mecanismos eficientes de fiscalización y control que precisamente vayan orientados a descubrir y a desmantelar estas actividades en el sector informal, particularmente aquellas actividades dañinas e ilegales, porque sean no solamente descubiertas a través de esos procesos de fiscalización y control eficientes, sino que también sientan las personas que se desempeñan dentro de ese sector informal con digamos, el riesgo de ser víctimas de severas sanciones por parte del sector gubernamental. Todas estas pues son las condiciones que tienen que darse para que no prolifere el sector informal, que en muchos casos pues puede traer una serie de perjuicios, como ya vimos, que inclusive tradicionalmente superan con creces los beneficios que este tipo de actividad económica trae a una economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Siga con Clásicos Dominicales. Me odias, esa es la verdad, tú me odias. Eugenia es la persona